Estamos terminando el libro de Jeremías. Ya llevamos muchísimo tiempo en el libro de Jeremías. Hemos ido pausado, recibiendo el mensaje de Dios de parte de este gran profeta. Y hoy vamos a hacer la predicación. Y yo le he titulado: ¿qué libro? ¿Qué profeta? ¿Qué Dios? ¿Y qué pueblo? ¿Verdad? Así se llama la predicación de esta mañana. Y vamos a hablar en primer lugar del primer punto. ¿Qué libro? ¿Están de acuerdo, hermanos, que es un maravilloso libro, el libro de Jeremías? Y bueno, vamos a ir revisando algunos pasajes. Hoy no nos centraremos en un solo pasaje de Jeremías, pero sí casi no nos saldremos de Jeremías. Estaremos ahí abriendo nuestras Biblias en algunos pasajes de este libro llamado Jeremías. Muy bien, ¿qué libro? Dice Jeremías, capítulo 1, versículos 1 al 4. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y continúa todo el escrito. Entonces nos está fechando aquí Jeremías desde cuando empezó a recibir el mensaje de Dios para su pueblo. Y algo que me sorprende es que el mensaje de Dios para su pueblo les estuvo acompañando en cada etapa de su peregrinar. Cuando estuvieron en Judá, cuando violenta y desafortunadamente fueron llevados cautivos a Babilonia, algo que nunca les faltó fue este libro, que hoy nosotros lo tenemos por escrito, con 52 capítulos. ¿Qué libro, hermanos? El Señor se encargó de que en todas estas etapas vividas, de promesas, de juicios, no les faltara su palabra, ¿verdad? Y entonces recorremos todo el capítulo hasta llegar al capítulo 51, versículo 64, donde dice de la siguiente manera: hasta aquí son las palabras de Jeremías. Bueno, y ahí termina los escritos de Jeremías. Y usted me dirá, ¿y el capítulo 52? Entonces, ¿quién lo escribió? Bueno, hermanos, no sabemos. Puede ser que alguien dirigido, supervisado por la obra del Espíritu Santo, tuvo que hacerse cargo del capítulo número 52, ¿verdad? Pero es un libro, ese capítulo 52 es parte de la Escritura, y dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Entonces el capítulo 52, como todos los capítulos anteriores hasta del 1 al 51, son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo en el capítulo 1 cómo Dios les empezó a hablar, y vemos cómo dice Jeremías: hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Qué libro, hermanos? Gracias a Dios que hemos aprendido mucho a lo largo de estos meses en el libro de Jeremías. Yo me estaba preguntando, ¿qué he aprendido de este libro a lo largo de todos estos meses? Y este libro, hermanos, a mí me ha dejado grandes enseñanzas, y aparte serios recordatorios. Ojalá que no los pase yo por alto. Y una de las cosas que a mí me ha dejado de enseñanza este libro es lo siguiente: que necesitamos escuchar y prestar atención
a la palabra de Dios y responder a tiempo a sus advertencias. Este pueblo Dios le habló a tiempo. Lamentablemente ellos no escucharon y no prestaron atención a la palabra de Dios. Pero hoy para ti y para mí, hermanos, necesitamos verdaderamente escuchar con atención, poner un oído diligente a la palabra de Dios y responder a tiempo a sus advertencias. Recuerden que ya predicamos sobre las reacciones a la palabra de Dios. Necesitamos reaccionar al mensaje escrito de la palabra de Dios. Otra enseñanza que yo aprendo de este gran libro, que los verdaderos profetas de Dios como Jeremías constantemente, si no es que siempre, son rechazados y perseguidos. Hoy tal vez, ¿cómo nos gustaría estar escuchando profecías de mucha prosperidad? Que te van a caer los millones y que Dios nunca te vas a enfermar por la ayuda de Dios. Y yo creo que hay un evangelio muy aceptado en los últimos años, que es el evangelio de la prosperidad. ¿Y quién no quiere prosperar? Yo quiero prosperar, queremos que la iglesia prospere, pero nos damos cuenta de algo, hermanos, cuando vemos la vida en este libro de Jeremías, que los verdaderos profetas de Dios constantemente son rechazados y perseguidos. ¿Quién no se acuerda de Jeremías cuando lo echaron en una cisterna llena de lodo? Cuando dijeron vamos a matarlo. Cuando el rey Joacim, después de haber leído y quemado el rollo, mandó a capturar a Jeremías y a su secretario, a Baruc, para matarlos. Entonces, otra enseñanza, que los siervos de Dios ocasionalmente o con cierta frecuencia tienen periodos de lucha interna, tiempos de dudas, tiempos de fallas. Y eso es una enseñanza para nosotros, porque tú, hermano, como hijo de Dios, nos estamos dando cuenta de algo, hermanos, que todos constantemente vamos a tener periodos de lucha interna. ¿Quién de ustedes no ha tenido luchas en estos días? Batallamos, tenemos dudas, también tenemos fallas, porque pues tenemos que enfrentarlas. Y también otra enseñanza que yo aprendo de este gran libro, hermanos, es que es más importante ser fieles a Dios y a su palabra que exitosos. Yo creo, hermanos, que todos nosotros deberíamos proponernos ser fieles a la palabra de Dios, amoldar nuestras vidas a la palabra de Dios. Tal vez ustedes y yo nunca seamos famosos y a lo mejor no tengamos muchos éxitos humanamente hablando, pero el mayor éxito de tu vida y de mi vida es que un día Dios nos diga: bien, buen siervo y fiel. Si algo se necesita en el evangelio del año 2023 es personas fieles al mensaje de la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos darnos cuenta que en este libro hemos aprendido eso. Es más importante ser fiel a Dios y a su palabra que a lo mejor famosos o exitosos. También Jeremías nos ha enseñado que Dios es rey y que todas las naciones del mundo están bajo su completo control. Todo, hermanos, porque Dios dio mensajes para su pueblo, para Babilonia, para Egipto, para Edom, para Moab, para todas las naciones. Y nos enseña Jeremías que Dios no ha perdido el control de este mundo. Lo que hoy está sucediendo entre Israel y Gaza, créanme, y estoy completamente seguro que el Señor tiene todo bajo su total control.
de lo que acaba de pasar en Acapulco, de todos los fenómenos naturales que escuchamos que se están levantando en todo el mundo. Dios no ha perdido el control de este mundo que Él creó y que Él ama, hermanos. Amén. Así es que qué grande Dios tenemos nosotros. Y el mismo Dios, hermanos, que guió a Jeremías, que lo sostuvo, que lo preparó, que en los momentos más críticos de su vida, el Dios que le acompañó a Jeremías es el mismo Dios que hoy nos acompaña a nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios, por eso yo digo, hermanos, qué libro, el libro de Jeremías. También, hermanos, algo que debemos entender. Vimos cómo el mundo de aquel entonces, la gente, los reyes, los profetas falsos, el mismo pueblo de Dios se opuso a Jeremías. Y ese mismo mundo que se opuso a Jeremías, tal vez no sean muy buenas noticias, pero también se opondrá a nosotros. Y ya llegaron esos tiempos, hermanos. Tú te das cuenta cómo cambiaron las leyes, cambió el pensamiento del mundo. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y los cristianos, ahí estamos, hermanos, en esa batalla. Tendremos que entender que así como ese mundo le dio la espalda a Jeremías, también se va a oponer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo de la palabra, el pueblo de este libro. Y este libro choca con los actuales conceptos del mundo. Pero no tengas miedo, hermano. Y por eso digo, ¿qué libro? Ese es mi primer punto de este mensaje, ¿qué libro? Porque hemos aprendido en este libro de Jeremías lecciones tan profundas. Y escucha esta siguiente. Hemos aprendido que la falta de arrepentimiento lleva a la destrucción. Así es que, hermanos, esta gente Dios les estuvo hable y hable hasta 100 años antes con Isaías, pero el pueblo no quiso arrepentirse y Dios se encontró, y Jeremías se encontró con un pueblo indiferente, aparte de todos los pecados que él les señala. Dos cosas que tenía este pueblo: falta de arrepentimiento e indiferencia. Y estas dos cosas, hermanos, le llevaron a la destrucción al pueblo de Judá, les llevaron al desastre. Que tu corazón y el mío sea sensible a Dios. Ojalá que Dios te dé un corazón temeroso de su palabra, que rompa toda falta de arrepentimiento en nuestras vidas, que nos sacuda y que nos quite toda indiferencia espiritual, ¿verdad? Entonces, hermanos, los oídos que se cierran y no quieren oír, los ojos que no quieren ver y los pies que se apartan de la verdad, como resultado van a obtener dolor y destrucción en sus vidas. Y si en el tiempo de Jeremías se levantaron falsos profetas y hubo, fíjate, sacerdotes corruptos, ¿qué no estará pasando en este siglo XXI? Por eso, hermanos, los falsos profetas, los sacerdotes corruptos y los dirigentes inconstantes, y si aparte un pueblo arrogante, esta es la fórmula o la receta para el fin de una nación. Fíjate esos 4 elementos, quiero que los escuches: falsos profetas, sacerdotes corruptos, dirigentes inconstantes y un pueblo arrogante son los ingredientes o la fórmula para el fin de una nación. Porque nosotros pudimos ver en Jeremías el final
de la nación amada del Señor, llamada Judá. Y a un Dios de justicia, hermanos, no le queda más que aplicar el castigo, dolor, aflicción y vergüenza para aquellos que se mantienen en la desobediencia, aquellos que son obstinados. Por eso, hermanos, debemos movernos de esa posición nosotros también, ¿está bien? Entonces, quiero que busques Isaías 29, 11, 14. Y aquí vamos a ver en este libro, por eso yo digo, qué gran libro tenemos. Porque en este libro vamos a observar a un Dios que siempre está velando por los suyos. Jeremías 29, 11 al 14. Repito, aquí vemos a un Dios que siempre, siempre y siempre está al tanto, está al pendiente, está velando por los suyos. Y si tú has tenido en estos días serios problemas, por favor, recuerda y ten en tu mente esto, que hay un Dios que no ha dejado de velar por nuestra vida. ¿Está bien? Y Él nos sostiene, Él nos va a llevar adelante. La promesa que Dios le hizo al pueblo de Judá desde el capítulo 29 dice así: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué dice Dios? Yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Más fuerte el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién lo dice? Jehová. ¿Qué pensamientos son? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Es verdad. Qué gran libro tenemos, porque vemos toda la trama, ya tenemos como un panorama amplio del pueblo de Judá. Dios les señala su pecado, Dios les señala su idolatría, Dios les señala su rebelión y su orgullo, y Dios les advierte que va a venir el castigo. Y vino el castigo, porque vino Nabucodonosor, destruyó todo. Destruyó el templo de Dios, profanó el templo sagrado del Señor. Y a pesar de eso, el Señor les dice que eran su pueblo, y les dice: yo tengo pensamientos de paz para ustedes. En medio de la actitud de indiferencia del pueblo, hay un Dios que se mantuvo siempre fiel, velando sobre ellos. Y eso es una gran esperanza para este pueblo, hermanos, y constituye una esperanza para nosotros. Tal vez tú y yo necesitamos valorar eso. Hay un Dios que pase lo que pase, o permita lo que permita, o tenga que tratar conmigo de manera severa, pero sus ojos y su corazón y su cuidado jamás se apartará de mí. ¿Sí creen importante esto, hermanos? Por eso yo digo, qué libro, ¿verdad? Segundo punto. ¿Qué profeta? ¿Qué aprendimos del profeta Jeremías? Y gracias a Dios que incluyó la vida de este hombre en su palabra. Gracias a Dios que tenemos en la Biblia, dentro del catálogo de 66 libros, un libro llamado Jeremías. Gracias a Dios. Era un hombre de un corazón admirable. Ojalá que en este tiempo
en este año 2023 y en los tiempos que vienen de mucha oscuridad moral y espiritual, Dios levante una nueva generación de Jeremías. Que tú, por medio del Espíritu Santo, seas un Jeremías. Pero fíjate por qué lo digo. Busca Jeremías 4:19. Está abriendo su corazón. Por eso yo digo, ¡qué profeta! Fíjate cómo habla él en este 4:19. Mis entrañas, mis entrañas. Jeremías sentía un dolor, pero no era superficial. Era un dolor que le venía de lo más profundo de su ser. Y ojalá que tú, cuando veas la iglesia, cuando veas tu familia, cuando veas la condición de Oaxaca, cuando veas la condición de México o del mundo entero, algo pase en tu interior. Que no seamos indiferentes a todos los eventos que están pasando en el mundo. Que no cerremos nuestro corazón. Que tengamos un corazón como el de Jeremías. Mis entrañas. Mis entrañas. Fíjate, me gusta mucho cómo dice: me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Y eso lo lleva a la siguiente determinación: no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Él era un hombre que le dolía lo que estaba viendo. Y hermano, por eso digo, ¿qué profeta tenemos? Porque nos enseña algo, a romper toda indiferencia en nuestra vida. Seguramente dentro de la familia tú ves a alguien que se ha apartado de Dios, que ha dejado de buscar al Señor. No debes ser indiferente. Y ojalá que en tus entrañas, que te duelan las fibras de tu corazón, que tu corazón se agite y que no calles ante Dios para orar por esas personas. En tu trabajo hay personas necesitadas de Dios. En tu familia tienes vecinos que necesitan de Dios. Y ojalá que, decía yo, que en esta generación se levanten muchos Jeremías, que sean intercesores, que no callen ante Dios, que puedan hablarles de la esperanza que da Cristo Jesús. Y si te rechazan, que tú digas: no me voy a callar, como Jeremías. Jeremías, como ya dije hace un momento, lo quisieron matar. Le dijeron: estás loco, ese hombre está loco. El rey mandó a matarlo. Pero él dijo: yo no voy a callar, porque mi corazón, me duelen las fibras de mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien que está lejos de Dios? ¿O cuándo fue la última vez que ya te conformaste con decir: bueno, ya gracias a Dios, yo ya la libré, estoy bien? Pero necesitamos, hermanos, corazones como el de Jeremías. Fíjate, hermanos, qué gran profeta. Después, cuando vino Babilonia, vino Nabuzaradán, el jefe de la guardia real de Babilonia. Quemó el templo, quemó la ciudad, quemó el palacio real, desató una mortandad en todo el pueblo y vio a los ojos a Jeremías. Y fíjate lo que le dijo Nabuzaradán, este terrible hombre, lo que le dijo a Jeremías. Y ahora en el capítulo 40, versículos 4 al 6, pero escucha lo que le dijo. Y ahora está hablando Nabuzaradán a Jeremías: Jeremías, yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor, fíjate, y más cómodo
te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. Y ve a donde te parezca ¿más qué? Más cómodo. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Pero aquí está el corazón de este hombre, versículo 6. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio de ¿dónde? En medio del pueblo que había quedado en la tierra. Qué hombre, qué profeta. No solo le dolían las fibras de su corazón, y Jeremías es conocido como el profeta llorón. Le dolía en verdad ver el dolor de la gente apartada de Dios. Y eso lo necesitamos recuperar, hermanos. Y hoy sería muy bueno que oraras, dile: Señor, devuélveme un corazón sensible, que me duela mi corazón por aquellos. Puede ser un chico, una chica, un amigo, una amiga, compañero de trabajo, un familiar cercano o tal vez lejano que hoy está lejos del Señor. Que no digas tú en tu corazón: pues así quiso Él, ni modos, que se aguante. Que llores delante de Dios, porque es un alma valiosa para el Señor. Admiramos a Jeremías, hermanos. Podemos decir: ¿qué profeta? Para Jeremías, fíjate, le dijeron: vente. Jeremías le dijo Nabuzaradán: vente conmigo a Babilonia, yo te voy a cuidar, voy a velar por ti. Estaba padre la oferta, ¿verdad? Y le dijo: mira, o ve al lugar donde tú te sientas más cómodo. Pero él escogió la incomodidad, porque dice el versículo 6: se quedó en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Ahora tú y yo ya sabemos quiénes se habían quedado en Judá. ¿Quiénes, hermanos? Díganme. Los más pobres, los más necesitados. Y él dijo: yo no me voy a ir a Babilonia, mi corazón me duele, y yo me voy a quedar en medio de este pueblo donde hay una gran necesidad. Nos hará falta, hermanos, en Iglesia Vida, muchos Jeremías. Sí, nos hacen falta. Fíjate, hermano, otro detalle que por eso digo: qué tremendo profeta. En el capítulo 1 ya leímos: Jeremías descendía de los sacerdotes de Anatot. Es decir, él era hijo de un sacerdote, pero que fue llamado por Dios al ministerio profético. Dios le llamó y él tuvo la opción de seguir siendo un sacerdote o seguir el llamado de Dios para ser un profeta. Ser un profeta de Dios fue peligroso para él. Ya le hemos dicho muchas veces a lo largo de todos estos meses: perseguido, amenazado, menospreciado, golpeado, despreciado y rechazado. Pero él decidió ser un profeta, porque el profeta tenía que publicar el mensaje, sí, de juicio, pero de salvación también. Era más cómodo para él seguir siendo un sacerdote, estar en el santuario, recibir los animales para el holocausto, sacrificarlos, hacer los ritos de purificación, orar por el pueblo, sin salir, ¿verdad?, de esa comodidad. Pero Jeremías escogió ser un profeta de Dios. ¿Qué le movió a él escoger la incomodidad? Su gran corazón, el dolor que sentía por la gente alejada de Dios. La recompensa inmediata para Jeremías, ¿sabes cuál fue? La burla, la persecución, la ingratitud. Él deseaba ardientemente el bienestar de su país, y todos aquellos que aman a su país
deberíamos mirar a Jeremías. Yo no sé si tú has dicho, como México no hay dos, ¿verdad? Y somos muy patriotas, más en el mes de septiembre. Pero todos aquellos que decimos amar a nuestro país, deberíamos revisar la vida de Jeremías. Debemos mirar sus profecías. Debemos mirar la vida de este extraordinario hombre. Jeremías, hermanos, era un hombre que veló, un hombre que oró, un hombre que buscó el bienestar de su pueblo, renunció a su comodidad para buscar el beneficio de los más necesitados. Gloria a Dios por Jeremías, hermanos. Él eligió vivir en la adversidad de su pueblo. Él escogió vivir en las aflicciones. Él escogió vivir en las necesidades de su pueblo, vivir en la pena de su pueblo, vivir en la desgracia de su pueblo. Y él dice: mi corazón, todas las fibras de mi corazón me duelen. ¿A ti te duele ver a la gente apartada de Dios? ¿Tú convives con gente apartada de Dios? Todos los días, hermanos, todos los días. En la escuela, en el trabajo, donde vivimos, en el camión, donde quiera que nos movamos. Puedes ver los rostros de las personas, rostros cargados, rostros apesadumbrados, que necesitan que alguien se interese por ellos. Según, hermanos, las normas de este mundo, podemos decir que la vida de Jeremías fue un total fracaso. Sin embargo, ante los ojos de Dios, él fue un hombre muy útil al Señor. Amén. Avanzo. Qué libro, qué profeta. Y no podemos dejar de decir: qué Dios el que hemos visto en Jeremías. Ya leímos hace rato, pero lo vamos a volver a leer. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé, está hablando Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Y qué clase de pensamientos son? Pensamientos de paz y no de mal. Dios les dijo: los tengo que castigar. De ninguna manera los puedo dejar sin castigo, porque Él es un Dios justo. Pero Él dice, en medio de ese castigo también les dice: tengo pensamientos de paz para ustedes. Tengo pensamientos que no son de mal. Yo no sé cómo te sientes hoy, si estás siendo probado por Dios, si algo ya no puedes con estas situaciones difíciles. Que hoy se encienda un rayo de esperanza en tu situación. Que escuches al Señor decirte: tengo pensamientos de paz para ti. Amén. Hermano, Dios tiene pensamientos de bien para ti. Sus pensamientos no son de mal, para daros el fin que esperáis. Y me gusta el versículo 12. Qué gran Dios. Ellos habían sido rebeldes, indiferentes, idólatras, pero Dios les dijo: ustedes me van a invocar. En otras palabras, el día que ustedes decidan buscarme, el día que ustedes decidan venir a mí, yo no los voy a desechar. Me van a buscar. Vendréis y oraréis y yo los oiré. Les doy gracias a Dios, porque ese es mi Dios y ese es tu Dios también. Amén. Me buscaréis, dice el versículo 13, y me hallaréis. Gracias a Dios, por Dios que es así. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14: seré hallado por vosotros y los haré volver de vuestra cautividad. Hermanos, era un rayo de esperanza, que Dios les decía: este juicio un día se va a acabar, esta cautividad un día se va a acabar, y los voy a hacer regresar. Tus necesidades, tus problemas, tus pruebas no son eternas, hermanos. Se van a acabar un día, porque Dios tiene pensamientos
de bien para nosotros, hermanos. Amén. Incluso si hay alguna persona que llegara a vivir 80 años y los 80 años completitos fueran puros problemas, no se comparan en nada los años, cientos y miles y millones de años sin ningún problema en la eternidad, en la presencia de Dios. Capítulo 51 es un libro muy largo, creo que es el más largo. Versículo 24. 51, 24. Y pagaré a Babilonia, aquel que había causado el mal de su pueblo. Léelo fuerte. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios va a traer justicia a nuestras vidas, hermanos. Amén. Tal vez tú has sufrido injusticias. Alguien afectó terriblemente su vida y tal vez humanamente nadie ha hecho nada. Pero aquí dice el Señor: yo le voy a pagar a Babilonia y a todos los moradores de Caldea. ¿Qué cosa? Todo el mal que ellos hicieron en Sión. Por eso nosotros no debemos ser vengativos. Dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Hermano, tú no te andes peleando, no te andes desquitando. Si alguien en el trabajo se está encargando de hacerte la vida de cuadritos, ponte a orar por esa persona. Ora por él. Cualquier persona, en cualquier lugar que sea. Tú no necesitas andarte peleando con medio mundo. Si tú has sido víctima de una injusticia y alguien se está aprovechando de su posición para hacerte daño, tú puedes orar, porque el Señor le dijo a su pueblo que iba a pagar a Babilonia todo el mal que ellos le habían hecho a su pueblo. Pero deja a Dios actuar y que no seas tú. Bueno, termino en el versículo 36, estamos en el 51. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y luego hay otro pasaje donde dice: huye de ella, pueblo mío, salva tu vida, huye de mi ardiente ira. Entonces, aquí el Señor en el capítulo 51 todavía reconoce a Judá como su pueblo. Y bueno, quiero terminar, hermanos. ¿Qué pueblo finalmente? Quiero que te pongas de pie. Sorprendente este pueblo, hermanos. Nos sorprende este libro. Nos sorprende su autor, Jeremías. Nos sorprende el que inspiró a Jeremías, que es Dios. Pero ¿cómo nos sorprende ese pueblo? Jeremías 9, versículo 3 al 6 dice, hablando del pueblo: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. No se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar, ¿de qué manera? Perversamente. ¿Dónde está su morada? Está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Sorprendente este pueblo también, ¿verdad?
Y yo en este libro de Jeremías logro entender que este pueblo tenía 3 características. Eran rebeldes, eran orgullosos y eran tercos. Y más nos convendría hoy poner más atención en este punto final. ¿Qué pueblo? Porque ¿qué libro? Ya lo tenemos aquí asegurado. ¿Qué profeta? Hemos visto su ejemplo. ¿Qué Dios? Es el mismo, hermanos, Él no cambia. Pero ¿qué pueblo? Y yo quiero terminar, hermanos, haciéndoles una invitación. Quiero que nos adelantemos un poco, que vayas conmigo a Lamentaciones capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos. Quiero que lo busques, ten tu Biblia en mano. Porque hemos dicho, qué libro, cuánto nos ha hablado, qué profeta, qué admirable ejemplo, qué Dios tan paciente y está esperándonos. ¿Y qué del pueblo? ¿Qué de ellos y qué de ti? Y aquí hay una invitación para ti, que eres el pueblo de Dios en la actualidad. Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías posterior al cautiverio. Y ya dentro de 8 días lo vamos a empezar. Está tremendo ese libro, muchas invitaciones a volvernos al Señor. Fíjate lo que dice Lamentaciones 3, 40 y 42, y con esto termino. Hermanos, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y principalmente el versículo 40, una gran invitación de ese Dios, de ese profeta y de ese libro. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué les parece, hermanos, si cerramos nuestros ojos y oramos? Padre, gracias porque nos das la oportunidad de tener en la Escritura este libro, y en verdad podemos decir un gran libro. Cuántas cosas en estos últimos meses, todos los días hemos estado aprendiendo cosas tan importantes. Y lo más importante, Señor, es que necesitamos volvernos a ti. Gracias, Señor. Permítenos que la lectura de este libro en realidad produzca un fruto interno, Señor. Y que hoy, Señor, podamos atender el consejo de escudriñar nuestros caminos y que busquemos a Dios, que nos volvamos de nuestro mal camino. Señor, hoy necesitamos retomar nuestra relación contigo, hacer cambios. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y está trayendo a tu mente en este momento situaciones que tienes que ajustar con Dios. Y el Señor no te pasa por alto. Y el Señor te está diciendo: escudriña tus caminos, vuélvete al Señor. Señor, ayúdanos a volvernos a ti a tiempo, al escuchar el mensaje de tu palabra por medio de este gran profeta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.